un nanomaterial son partículas que tienen esa escala nanométrica, entre 2 y 100 nanómetros. Radica su importancia por la aplicación. Se aplica para absorber la energía solar, se aplica en medicina, en el tratamiento del cáncer, y pues ya puedes ver que las aplicaciones son de diversa gama, ¿sí? Digamos también en la parte ambiental se aplica para la descontaminación y en nuestro caso específico para desinfección, que es el hecho de generar algunas partículas, algunas especies que nos ayuden en ese proceso de limpieza. Los puntos cuánticos tienen un comportamiento intermedio entre material, ese material que conocemos común, que se encuentra en la naturaleza, que puede tener una escala de 10 a la menos 6 metros, es decir, en una escala de micrométrica, que lo llamamos. Eso es muy normal, así se encuentra en la naturaleza. Y entonces, cuando hablamos de puntos cuánticos, significa que tiene también un comportamiento molecular, es decir, no es tan grande, son solo 2 a 5 nanómetros, y eso hecho hace que tenga algunas características de las moléculas que no tienen los materiales comunes. Entonces nosotros trabajamos con materiales que tienen esa escala entre 2 y 5 nanómetros para que conserve las propiedades que tienen las moléculas. Las moléculas, a diferencia de los materiales que son grandes, que son micro, podríamos decir que una de esas características es que pueden brillar. Nosotros le conocemos como fluorescencia. Ese brillo es particular de todas las moléculas y que tú lo veas, pues lo comienza a ser especial, ¿sí? Es decir, un material que pueda brillar, que se comporta como una molécula, porque justamente tiene una escala de 2 a 5 nanómetros. Si te imaginas la luciérnaga, vamos a pensar en una luciérnaga, tú dices, ay, mire, allá hay una luciérnaga, ¿cierto? Por el brillo que está emitiendo. Entonces, el hecho de tener estos materiales los hace especiales, por ejemplo, en química analítica, porque en presencia, digamos, de un metal puede brillar o puede dejar de brillar. Su color puede ser intenso, un amarillo intenso, y puede cambiar a rojo, indicando que allá en el medio hay algo. Esa es una aplicación especial de los puntos cuánticos que está siendo desarrollada. Nosotros tenemos varios trabajos de investigación en el grupo que se aprovechan las propiedades, esa fluorescencia, para determinar algunos metales que pueden estar allí en el medio ambiente, en el agua, en los suelos, ¿sí? Entonces aprovechamos esas propiedades para ello. Ese brillo que nos indica, las aplicaciones comienzan a ser innumerables y que pueden ser preparados por métodos mucho más, digamos, lo llamamos así, rutas ecológicas para la obtención pues, de materiales tan importantes como, bueno, por las aplicaciones que tiene, ¿cierto? Entonces ese camino va. Allí va la investigación, la literatura no muestra, digamos, un método específico donde se obtenga el material y que brille tal cual lo hacen los primeros nanomateriales conocidos como puntos cuánticos de semiconductores. Digamos que hacia allí va la investigación. Pues son varias etapas, ¿cierto? Entonces, una etapa es, así como puede brillar, entonces hay un proceso previo que es el de absorción. ¿Qué quiere decir? Que puede activarse con la luz que proviene del sol. ¿De acuerdo? Ese es un reto y esa es, digamos, una particularidad que nosotros le estamos añadiendo a la investigación, comparándola con investigaciones a nivel mundial. Entonces, lo de las frutas, ¿qué es lo que pasa? La fruta pues tiene carbohidratos, tiene azúcares, y de eso pues se conoce, eso es la materia prima. Bueno,
Entonces nosotros tenemos una reacción que hemos desarrollado aquí en la universidad. Esa reacción consiste en aplicar el zumo de la fruta, aplicarle radiación microondas, hacer el monitoreo hasta la obtención de los materiales que brillan. ¿De acuerdo? Entonces nosotros eso ya lo establecimos en la universidad. Entonces, el paso intermedio es una polimerización de toda la materia prima que puede tener la fruta y es aprovechada para crear estos materiales que se organizan de tal forma que nos da idea que son cristales que tienen allí un ordenamiento que hemos caracterizado como el carbono grafito. Las frutas, todo lo que tiene las frutas, desde las vitaminas, el ácido cítrico, todo lo que esos ingredientes, pues como todos son materia orgánica, es decir, que tiene carbono en su estructura, se polimeriza y a la hora de polimerizarse se forman lo que conocemos como puntos de carbono. Entonces, ¿cómo sabemos que nos dio la reacción? Entonces ponemos el microondas, la fruta, y nos da los puntos de carbono. Entonces hacemos seguimientos. Uno, pues hacemos una purificación y miramos que efectivamente el producto final florece. Luego pasamos por otra técnica que miramos o determinamos su cristalografía y efectivamente son cristales específicamente de puntos o de material de carbono, carbono grafito en este caso. Y entonces comenzamos a corroborar por diferentes espectroscopías que efectivamente nos dieron los materiales que estamos inicialmente proponiendo. El hecho de utilizar un desinfectante pues tiene varios pasos, ¿cierto? Sobre todo para si es de uso humano o no. Uno de los pasos para la obtención de un material que pueda ser utilizado para desinfectante, entonces nosotros hacemos unas pruebas y esa prueba es la determinación de especies oxidantes. Entonces se conoce, esto es, ya ha sido muy estudiado, que los virus, las bacterias y otros patógenos son sensibles a unos radicales, especialmente los radicales hidroxilo. Los radicales hidroxilo atacan las membranas celulares de estos microorganismos. Significa que funciona, el hecho de generar radicales, se crea un medio para poder, digamos, aniquilar estos agentes patógenos, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se dice que hay desinfección, porque puede matar virus, bacterias y otros organismos patógenos, ¿de acuerdo? Entonces hacemos pruebas preliminares antes de llegar a hablar, digamos, a una escala macro. Esas pruebas nos indican, bueno, mire, el material que se tiene con la presencia de la energía solar, que lo tenemos en todo nuestro medio, ¿cierto? Puede activarse generando como consecuencia los radicales libres. Si hay radicales libres, pues pueden atacar las membranas celulares de bacterias y virus, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento nosotros tenemos un material, un sólido, y la propuesta que tenemos es hacer superficies con estos materiales. ¿Qué es hacer superficies? Imaginémonos una pintura, un vidrio de una ventana que tenga este material, imaginémoslo como una lámina. Entonces el material se activa con la luz solar y produce los radicales. De esta forma, pues comienza a haber un control de bacterias y virus normales que hay en nuestro medio ambiente. De esto no hay investigaciones, ¿sí? Digamos, hay investigaciones, pero no son idénticas. El hecho de aprovechar la luz solar es otra situación. Y crear los desinfectantes, pues ya viste lo que pasó en pandemia. Estamos pues prácticamente en cero porque tuvimos que esperar a que salga una vacuna para poder darle frente al COVID. Sí, pero
digamos que de cierta forma la ciencia se sintió frustrada porque no había materiales que pudieran hacerle control al virus. Entonces, en pleno siglo, sí, tan actualizados que hablamos de tecnologías y nos quedamos pequeños para enfrentar a un virus como fue el COVID. Entonces, lo único que surgió en el momento fue quedarnos encerrados. Si este tipo de tecnologías estuvieran desarrolladas, pues seguramente la forma de hacerle frente al COVID, pues seguramente era diferente. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.